Bienvenidos a Documentales de El Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad de El Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. Puedes apoyar este podcast a través de PayPal, el PayPal me lo encontrarás en la descripción, o encuentra más formas de apoyar y contenido premium en el link que aparece también en la descripción. Búscanos como Documentales El Salvador SV. Síguenos, comparte y comenta. Hoy nos adentramos en la historia de Jocelyn Hoffman, a quien todo el mundo conoce, claro, como Justop. Un caso... Una de las primeras y más grandes estrellas de YouTube en Latinoamérica. Una mujer que parecía tener un dominio absoluto del lenguaje de las redes. Parecía que sí. Y en su historia se escondió una paradoja brutal. La misma voz sarcástica, esa provocación sin filtros que la convirtió en un ícono para millones, Fue precisamente la que la llevó al ostracismo. Y después, a la cárcel. tal cual. Es la historia de cómo un personaje creado para devorar la polémica terminó, devorado por ella. Exacto. Y por eso el análisis que vamos a hacer hoy va mucho más allá del simple cotilleo sobre la caída de una celebridad de Internet. No es solo el salseo, ¿verdad? Para nada. Lo que tenemos sobre la mesa a través de los artículos de prensa, los análisis legales y las crónicas de su carrera, es un caso que marcó un punto de inflexión en México. Entiendo. La misión de hoy es desentrañar no solo la cronología, sino el significado profundo de todo esto. Nos obliga a plantearnos preguntas bastante incómodas. Como por ejemplo, ¿dónde termina la libertad de expresión y empieza el delito en la era digital? Esa es una. Y la otra, quizá más importante. ¿Qué responsabilidad real implica tener una audiencia de millones de personas? Pues vamos a desgranar esa historia, porque para entender el colapso hay que entender cómo se construyó el pedestal. Jocelyn Hoffman no era una desconocida. No, para nada. Llevaba desde los 10 años haciendo anuncios y pequeños papeles en la tele, pero su mundo cambió por completo el 5 de marzo de 2011. Ahí es cuando abre el canal de YouTube. Justo, lo llamó Justop. Y vamos, supo leer el momento a la perfección. Encontró una fórmula que conectó de una forma explosiva con una generación. Desde luego, se posicionó como la amiga sarcástica de Internet. Esa voz que decía sin tapujos lo que muchos... Lo que muchos pensaban pero no se atrevían a verbalizar. Eso es. Su humor era ácido, directo, a veces incluso cruel, pero se percibía como auténtico. Y el algoritmo y el público la premiaron por ello. Y el crecimiento fue meteórico. Más de 8 millones de suscriptores. En 2016, para que nos hagamos una idea de su nivel, estaba presentando los MTV Millennial Awards junto a Maluma. O sea, estaba en la cima del mundo digital. Totalmente. Lo fascinante aquí es analizar el porqué de ese éxito. Su marca personal se basó en dos pilares, una supuesta autenticidad sin filtros y la provocación como herramienta constante. Y eso es clave. Es clave porque revela el modelo de negocio de la provocación. Para mantenerte relevante necesitas un conflicto, necesitas un enemigo constante. Claro, siempre alguien contra quien ir. El problema es que cuando te quedas sin enemigos externos, el personaje se vuelve contra sí mismo, o peor aún, contra su propia audiencia. O sea que ese modelo tiene por definición una fecha de caducidad muy corta. O al menos es muy arriesgado. La provocación constante te obliga a subir la apuesta cada vez más, a ser más polémico, hasta que inevitablemente cruzas una línea de la que ya no hay vuelta atrás. Exactamente. Y en su caso, esa fusión entre la persona, Jocelyn Hoffman, y el personaje, Justop, se volvió total. Ya no estaba claro quién manejaba a quién. El personaje tomó el control. El personaje, que necesitaba el conflicto para existir, empezó a tomar el control. Sí, y las grietas en esa imagen pública no tardaron en aparecer. Los que tenemos delante destacan 3 momentos clave antes del colapso final. El primero, su conflicto con otra youtuber muy famosa, Kaeli. Sí, empezó como una rivalidad típica por la popularidad, pero Justop lo convirtió en una campaña de ataques personales muy agresivos. Ya mostraba un patrón. Sí, el enfrentamiento como materia prima para generar contenido y atención. Luego llegó el episodio con Luna Bella, una exactriz de contenido para adultos. En una fiesta, Justop la graba y se burla de ella por su pasado, por su forma de hablar. Ese fue muy comentado.
La respuesta de Luna Bella fue demoledora porque dejó al descubierto la gran contradicción de Just Stop. Que es que, por un lado, se vendía como una rebelde, una voz libre y sin prejuicios, pero por otro... Actuaba como la policía de la moral, ¿no? Justo. Es una dualidad que no se sostiene. La rebelde actuaba con una mentalidad profundamente conservadora. Y este es un punto de inflexión. Total. La gente empezó a ver que el personaje sin filtros en realidad tenía unos prejuicios muy marcados. Pero el incidente que lo cambió todo, el que los medios bautizaron como Lady Yate en julio de 2019, fue la gota que colmó el vaso. Este fue el principio del fin, por así decirlo. Estaba de vacaciones y en una serie de vídeos en Instagram se dedicó a insultar y humillar al capitán de la embarcación en la que viajaba. Y la reacción fue unánime. Brutalmente negativa. Y por primera vez, Just Stop perdió el control de la narrativa. La exposición pública, su mayor arma, se le giró en contra con una fuerza descomunal. Si conectamos estos 3 eventos, vemos que no son hechos aislados. No, claro. Son una escalada predecible. Son la evolución de un personaje que se alimenta de la descalificación del otro. El escándalo Lady Yate es fundamental porque le demostró a ella y al mundo que su poder no era ilimitado. Que el público que te da el poder también te lo puede quitar. Exacto. Y esa pérdida de control fue solo un presagio de la tormenta legal que estaba a punto de desatarse. Una tormenta que nadie, probablemente ni ella misma, vio venir con esa magnitud. Vayamos al núcleo del caso legal. Vale. El origen de todo es un suceso terrible que ocurre en mayo de 2018. Una menor de 16 años, Ainara S., sufre una agresión sexual por parte de varios jóvenes. La agresión se graba en vídeo y, como suele ocurrir, acaba difundiéndose por redes sociales. Y aquí es donde la historia de Ainara y la de Just Stop se cruzan de la forma más trágica. Just Stop publicó un vídeo titulado Patética Generación. Un título ya de por sí. Provocador. En él, no solo admite haber visto el vídeo de la agresión, sino que describe su contenido explícitamente. Y aquí está el punto clave. Se burla e insulta a la víctima, a Ainara. La culpabiliza. La culpabiliza, utiliza términos denigrantes, la revictimiza ante una audiencia de millones. En ese momento el vídeo genera polémica, pero la consecuencia real tarda en llegar. 3 años después, en marzo de 2021, Ainara, ya mayor de edad, presenta una denuncia formal. Y el 29 de junio de 2021, la noticia explota en todos los medios. Jocelyn Hoffman es detenida en su casa de Ciudad de México y trasladada a Santa Marta, Acatitla, una de las cárceles de mujeres más conocidas del país. ¿Y la acusación formal? Pornografía infantil. Según el Código Penal de la Ciudad de México, se castiga con penas de 7 a 14 años de cárcel. Son palabras mayores. Y un detalle crucial, conlleva prisión preventiva oficiosa, lo que significa que no hay posibilidad de fianza. Te quedas en la cárcel mientras dure el juicio. Mucha gente no entendía la acusación. Decían, solo dio su opinión, ¿cómo puede ser pornografía infantil? ¿Cuál era el argumento de la fiscalía? Esa es la clave del caso. La acusación no era por su opinión, por muy ofensiva que fuera, que eso podría enmarcarse en un debate sobre libertad de expresión. No era un delito de opinión. No. La acusación se basaba en la conducta delictiva. Según la fiscalía, Just Stop había almacenado ese vídeo, lo había reproducido y, lo más importante, lo había publicitado y descrito en una plataforma monetizada. O sea, obteniendo un beneficio económico. Exacto, a costa de la revictimización de una menor. Su defensa alegó que no había intención lasciva y que ella no sabía que la víctima era menor. Pero no sirvió de mucho. No, porque el juez consideró que el propio vídeo de Patética Generación era prueba suficiente para iniciar el proceso y mantenerla en prisión. Hacemos una breve pausa para recordar que pueden apoyar la continuidad de este proyecto. Si encuentran valor en estas conversaciones, consideren hacer una donación a través de PayPal. El enlace está en la descripción de este episodio. También pueden explorar otras formas de apoyar a través del link que aparece en la descripción. Gracias por ayudarnos a seguir arrojando luz sobre estos temas. Retomamos el hilo. El caso se convirtió en un debate nacional. Y en medio de todo aparece una declaración de la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Sí, una figura que sería el equivalente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dijo algo que causó un revuelo enorme. La cárcel no es necesariamente la única salida. Esa frase fue una bomba. Sugería una posible salida negociada, pero según los análisis legales que hemos consultado, la realidad era mucho más compleja. ¿Por qué? Porque el delito de pornografía infantil es tan grave que el sistema legal mexicano no permite fácilmente ese tipo de acuerdos, conocidos como salidas alternas. No es tan sencillo como llegar a un pacto. Para nada.
Se persigue de oficio sin necesidad de que la víctima denuncie y la pena es demasiado alta para esas soluciones. Entonces, la declaración fue, como mínimo, controvertida. Fue muy criticada, porque, intencionadamente o no, se interpretó como una forma de presión pública sobre la víctima, sobre Ainara. Parecía que la invitación a negociar venía desde las más altas esferas del poder. ¿Y eso es muy delicado? Muchísimo, porque el pilar de cualquier forma de justicia alternativa es que sea una decisión completamente voluntaria de las partes, sin presiones externas. Los expertos en derecho que citan nuestras fuentes insisten en que los cargos públicos deben mantenerse al margen para no viciar estos procesos. Y entonces, después de 5 meses en prisión preventiva, que debieron parecer una eternidad, llega el desenlace. El 30 de noviembre de 2021, Jostop sale en libertad. Si un acuerdo parecía tan difícil, ¿cómo fue posible? Fue posible gracias a un movimiento extraordinario de la propia víctima. De Ainara. De Ainara. Ella aceptó un acuerdo reparatorio. En una declaración pública explicó su decisión con una madurez asombrosa. Decidí darle una segunda oportunidad, dijo, porque buscaba que el caso tuviera una función pedagógica para la sociedad. Vaya. Para que el acuerdo fuera legalmente viable, la Fiscalía tuvo que reclasificar el delito, pasando de pornografía infantil a discriminación, un delito que sí permite este tipo de soluciones. Y las condiciones de ese acuerdo fueron durísimas. ¿No era solo pagar una cantidad de dinero? Para nada. Las condiciones eran una sentencia en sí misma. Incluían una reparación económica y material para Ainara, una disculpa pública grabada en vídeo, la prohibición total de contactarla. Y lo más potente. Y aquí viene lo más potente, sí. La obligación de publicar vídeos mensuales sobre feminismo y violencia de género, formarse en estos temas y donar un porcentaje de sus ingresos a colectivos de mujeres. Pensemos en esto un momento. No es solo una multa. Es una sentencia que la obliga a deconstruir públicamente todo lo que su personaje representaba. Es casi una forma de justicia poética. Totalmente. Es un ejemplo de libro de lo que se conoce como justicia restaurativa, un modelo que, en lugar de centrarse solo en el castigo, prioriza la reparación del daño causado a la víctima y la reeducación del agresor. Y el precedente que sentó. Histórico. Este caso sentó un precedente histórico en México por varias razones. Primero, dejó claro que la influencia en redes sociales no te da impunidad. Y segundo, abrió un debate nacional sobre la responsabilidad de los creadores de contenido. Demostró que las audiencias también pueden y deben exigir esa responsabilidad. Sale de la cárcel y, lógicamente, empieza una etapa completamente nueva. Pero no es la misma Jostop. El personaje que entró no es el mismo que salió. ¿O sí? Esa es la gran pregunta. Su reaparición pública mostró un cambio de tono radical. Se la veía más pausada, reflexiva. Hubo gestos simbólicos muy potentes, como grabar una disculpa para Lunabela, aquella mujer de la que se había burlado años atrás. Y luego intentó reinventarse por completo, lanzando un nuevo proyecto. Yo Soy Balance, una plataforma de bienestar emocional. Y ahí se metió en otro lío. Sí. Fue acusada de usurpación profesional por ofrecer servicios que parecían de psicología sin tener la cédula profesional que lo acreditara en México. Ella se defendió diciendo que ya había terminado los estudios. Pero el daño a su credibilidad ya estaba hecho. Exacto. Esta fase de reinvención ha estado plagada de escepticismo por parte del público. La controversia de Yo Soy Balance demuestra que la desconfianza sigue ahí. Es muy difícil reconstruir la confianza cuando tu marca se edificó sobre la provocación y el juicio a los demás. La gente se pregunta, ¿este cambio es real o es una estrategia? Y llegamos a la noticia más reciente que recogen nuestras fuentes, de este mismo mes, noviembre de 2025. Ha anunciado que vuelve su formato más controvertido, Josh y Josh. Que es básicamente el programa de opinión que la llevó a la cárcel. Exacto. Ahora en formato de vídeos cortos para TikTok. En el anuncio, admite que ha sentido mucho miedo de hablar, pero que se siente lista para volver a hacerlo desde un lugar, dice, más asertivo y consciente, buscando sumar y aportar. Es un movimiento increíblemente audaz. Y arriesgado. Muchísimo. Volver precisamente al formato que originó todo el desastre, aunque sea con la promesa de una nueva perspectiva. La pregunta que flota en el aire y que el público se está haciendo es inevitable. ¿Es un cambio genuino o puro marketing? De marca para volver al negocio que mejor conoce. Solo el tiempo y sobre todo el contenido que produzca nos darán la respuesta. Es un recorrido alucinante si lo vemos en perspectiva. De la provocadora más temida de Internet a prisionera.
de prisionera a una especie de gurú del bienestar. Y ahora de vuelta a su papel original. De vuelta a su papel de comentarista. Su historia es una cápsula que contiene todo el poder y todo el peligro de las plataformas digitales y nos muestra esa línea finísima que separa la influencia de la irresponsabilidad. Absolutamente. Y para terminar, creo que la reflexión final debe trascender a la propia Jostop. Su caso es en realidad un espejo de nuestra cultura digital. No se trata solo de ella. No. La pregunta importante no es solo si Jocelyn Hoffman ha cambiado, sino si nosotros, como sociedad y como consumidores de contenido, hemos aprendido algo. Buena pregunta. En un mundo donde casi cualquiera tiene una plataforma, por pequeña que sea, ¿cómo distinguimos entre la crítica legítima y el acoso? Entre la opinión y el daño. Una línea muy difusa a veces. Y lo más crucial, ¿qué papel jugamos cada uno de nosotros al dar un like, al compartir, al consumir contenido que cruza esa línea? Exigir responsabilidad a los creadores está bien, pero el verdadero precedente que este caso nos obliga a confrontar es cuál es nuestra propia responsabilidad en todo esto. Gracias por acompañarnos. Les extendemos un cordial saludo. Recuerden que pueden apoyar este proyecto a través de PayPal o explorando más opciones en el enlace que encontrarán en la descripción. Búscanos como Documentales El Salvador SV. Hasta la próxima.